La semana pasada hice una encuesta en Instagram, que si no me sigues en esta red social te la dejaré en la cajita de descripciones para que me sigas, sobre qué nuevo podcast queríais que comentara en el día de hoy. Y de la lista de 3, pues el seleccionado ha sido el del yo en la era de la cibernética. Así que muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. Antes de empezar a hablar sobre el yo en la era de la cibernética, pues dar las gracias a todas las personas que participaron en la encuesta de Instagram y que gracias a esta pequeña comunidad pues vamos avanzando y vamos generando nuevo contenido. Dicho esto, y para empezar este podcast, pues hay que aclarar los dos conceptos a los que se está haciendo referencia, que son el yo y la cibernética. Para hablar del primero, es decir, para hablar del yo y siguiendo la línea que ya es habitual en los podcasts que podéis encontrar en el canal donde hablo sobre antropología, que os los dejaré también en la cajita de descripciones, diremos que el yo es una función del cerebro que nos hace ser conscientes de que vivimos en un mundo de sujetos y objetos, obviamente construidos por nuestra propia especie. Si no fuéramos seres humanos, pues no podríamos hablar ni de sujetos ni de objetos. Pero también podemos decir que existe el yo como identidad. Aparte de esta función del cerebro, pues tenemos la idea del yo como idea de identidad. Y esta pues no es más que la construcción social de nuestra propia personalidad o de nuestra propia persona en base a lo que podemos llamar recuerdos, temores, deseos y expectativas, pues que nos vamos forjando a lo largo de toda nuestra historia y que en interdependencia con otras personas pues también vamos generando, vamos construyendo y les vamos dando forma. Por otro lado, pues tenemos el concepto de la cibernética, que dentro de todas las definiciones que podemos encontrar sobre este concepto, pues nos vamos a quedar con la idea de que la cibernética es aquello creado y regulado mediante un ordenador y que se está generando en las llamadas ciberculturas. A modo de resumen, pues podemos decir que la cibercultura pues es un nuevo modelo social basado sobre todo en dos grandes pilares, que son la información computarizada, inteligencias artificiales, robóticas, big data, el blockchain, etcétera, y las biotecnologías. Aquí pues tenemos todo el movimiento transhumanista al cual también haremos un poco de referencia hoy, sobre todo a partir de la idea del cyborg y las nuevas subjetividades y cómo el yo en relación con las biotecnologías pues está generando lo que se llaman nuevas identidades cyborgs. Esta cibercultura, como os comentaba, basada en información computarizada y biotecnologías, y sobre todo en el caso del que vamos a hablar hoy, que son las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que se llaman las TIC, pues están produciendo un efecto sobre la realidad, el espacio, las relaciones sociales y sobre todo en la construcción de la identidad o cómo estas nuevas tecnologías están influyendo en la creación de las subjetividades de los nuevos individuos. Presentado estos dos conceptos, el del yo o la idea del yo como ese paquete de recuerdos, deseos, temores y expectativas y esa construcción social de la propia identidad y de la idea de la cibernética en relación a la cibercultura, vemos que en el podcast pues vamos a hablar de cómo el yo o la identidad se ve afectado o reconstruido, mejor dicho, mediante la cibernética en un modelo social que es el de la cibercultura. Aquí entra en juego otro concepto y que hay que tener en cuenta, que es la idea o el concepto de ciberespacio, que es donde estas identidades o este yo está siendo transformado. Aquí, a diferencia de lo que en algunas líneas teóricas se defienden, y sobre todo bajo mi punto de vista, considero que el ciberespacio es un espacio neutro, valorativamente, pero sí que diría que es el espacio virtual, para diferenciarlo del espacio social y real, donde se materializa todo el mundo social. Antes de que existiera el ciberespacio, vivíamos en un mundo social, material, por llamarlo de alguna forma. Cuando surgió la cibernética, surgió Internet y surgió el ciberespacio, se construyó ese mundo virtual basado en bits, basado en datos, en el que la especie humana o el constructo social humano está materializando todo el comportamiento social. Entonces, diríamos, siguiendo algunas líneas teóricas, pues que se está construyendo este ciberespacio bajo las mismas premisas capitalistas, patriarcales y heteronormativas que en el mundo social. En vez de convertirse, como sí que se podría decir, desde una cierta idea de utopía,
que se podía convertir en un espacio de liberación de la identidad y del yo y del género, obviamente con las ventajas e inconvenientes que esto puede aportar. Y se está reproduciendo todo lo negativo de la sociedad. Aquí, sin entrar en materia todavía de lo que es la identidad, pues podemos poner el ejemplo de las inteligencias artificiales que se han soltado a internet. Se soltó una inteligencia artificial que aparentaba ser una chica de unos 14, 15 años, y la inteligencia artificial pues acabó convirtiéndose en una inteligencia artificial nazi, machista, misógena. ¿Por qué? Porque todos los datos que hay en internet, la gran mayoría de datos, por desgracia, son estos, y la inteligencia artificial pues se alimenta de estos datos y acabó convirtiéndose en eso. Pero esto no quiere decir que el ciberespacio sea por sí mismo patriarcal, capitalista y heteronormativo, sino que como la sociedad en su gran mayoría es así o funciona bajo este paradigma, pues el ciberespacio se está convirtiendo en este paradigma en vez de transformarse en otra cosa. Pero recapitulando un poco y dejando al lado esta idea de la inteligencia artificial, que si os interesa, pues algún día podemos hablar de esto, diríamos que vamos a hablar o comentar así de forma muy general, como suelen ser estos podcasts, cómo se reconstruye el yo, la identidad y el género dentro del ciberespacio, dado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la información computarizada y las biotecnologías. Si hablamos del yo en la era de la cibernética, tendremos que hablar o mencionar a este yo como una creación de un yo digital. Y la pregunta aquí es si este yo digital es diferente o difiere un poco al yo social. Ambos caemos en la conclusión de que son una construcción social, pero uno está construido en interdependencia con otros yo sociales y el otro está construido para otros yos digitales. Aquí la diferencia está clara, ¿no? El primero, que es el yo social, es fruto de un conjunto de relaciones donde los recuerdos, los deseos, los temores y las expectativas que nos hemos construido y nos han obligado a construir, pues juegan un papel importantísimo en el proceso de subjetivación. En cambio, el yo digital, que podríamos decir que está construido para otros yos digitales y para otros yos sociales, consumidores de todo lo que en la cibernética se está produciendo o se está creando, puede obviar algunas características de este yo social y simplemente remarcar algunas partes de su yo real, de su yo social, o generar una identidad completamente nueva y ser una persona completamente diferente, tener un yo digital diferente al de su yo social. Incluso podemos decir que son dos personas completamente diferentes. De aquí la pregunta de si este yo digital que hemos planteado antes difiere o es diferente del yo social. Uno de los problemas, pienso, que todo esto puede generar es que en una era de la cibernética donde el neocapitalismo pues lo está comprando todo y lo sigue manejando todo, esta creación del yo digital pues puede convertirse en una mercancía visible y deseable para el resto de consumidores. Incluso puede hacer que las personas potencien un yo digital completamente diferente a su yo social, generando una bipolaridad de, pues en la red social soy de tal forma porque hay unas marcas, hay unos intereses económicos detrás que me hacen ser así, pero en mi vida social real pues soy completamente diferente. Aquí diríamos que la intersubjetividad, diríamos entre comillas clásica, que se generaba mediante la socialización y relación de persona a persona, pues se está mediando o está siendo mediatizada o se está construyendo por imágenes. Tanto imágenes estáticas como podría ser en Instagram, como en vídeos como podrían ser en YouTube o otras plataformas como Twitch, por ejemplo, donde la persona que estamos viendo no sabemos si realmente es así, no es así o está jugando un papel. El yo que estamos viendo, el yo digital de esa persona es su yo real, es una parte de su yo, pues es la duda que se puede llegar a generar, y aquí la confianza de que esa persona sea así como es real o que simplemente potencie una imagen porque es lo que quiere mostrar y es lo que sabe que gusta al consumidor de todo esto. También la intersubjetividad se puede dar en base a avatares, que no dejan de ser construcciones digitales en el ciberespacio. Y hablando de influencers y avatares, pues tenemos el caso que esto ya da como un plus, porque se están generando yos digitales que podemos dar como reales, pero en verdad
simplemente es información computarizada. Y aquí os decía, es el caso de Ayayi, que es, os dejaré la página web donde he sacado esta información, que es la influencer virtual china que es más realista hasta la fecha. Tú ves la foto y piensas que es una persona real. Dirás, ah, mira, pues una influencer más, pero en este caso no es así. Es una influencer creada por realidad virtual y supongo pues que tendrá una personalidad y mostrará unas cosas que a la gente le gusta, ¿no? Aquí vemos cómo la especie humana se va a encontrar en el ciberespacio con yos digitales creados a partir de un yo social y yos digitales completamente construidos en base a información computarizada que a lo mejor nos acaban gustando más o sea, nos acaban gustando más que los influencers reales porque directamente nos van a ofrecer aquello que más deseamos o aquello que queremos consumir. La complejidad se vuelve muy compleja, que valga la redundancia, ¿no? Es una complejidad muy compleja. Y con el caso este de Ayayi, pues vemos que en la era de la cibernética, construir un yo digital, pues no requiere de un esfuerzo físico o intelectual, sino de destrezas y habilidades puramente informáticas. Aunque todo esto, que nos encontremos en un futuro inmediato con yos digitales creados a base de bits y de información computarizada y yos digitales potencializados solo a partir de fragmentos de un yo social, pues no quita que haya personas que realmente se expresen tal cual son en el ciberespacio y que exista una correlación exacta entre su yo digital y su yo social, o que esto no provoque ningún conflicto en la persona de cuál es mi verdadera identidad o cuántas identidades tengo, por ejemplo. Aquí pienso que cada vez se valorará más estar en sintonía entre mi yo social y mi yo digital, ya que existen muchas aplicaciones, por ejemplo, para conocer personas o buscar trabajo, donde no mostrarte tal cual eres, pues puede suponer muchas desventajas. Si vamos a buscar un trabajo a través de internet, a través de ciertas redes sociales, donde solo mostramos una parte de nuestro yo social digitalizado, y luego vamos al sitio físico a realizar una entrevista, pues lo que hemos vendido, lo que hemos ofrecido por la cibernética, el ciberespacio, si no cuadra con o no concuerda con lo que nuestro yo social o nuestro yo digital es, pues puede ser que no tengamos trabajo. O si el yo digital que hemos mostrado para conocer a una persona no concuerda con el yo social cuando nos conocemos, pues puede hacer que esa persona se sienta desilusionada o diga, hostias, me siento engañado o engañada porque lo que me has vendido por internet no es lo que es la realidad. Entonces, aquí la pregunta también es bueno, ¿lo que yo muestro por las redes sociales es una mentira o es lo que realmente me gustaría ser o lo que realmente te quiero vender? No sé, aquí la relación entre lo que es verdad y lo que es mentira pues también queda un poco difuminada. Por lo tanto, pienso que en la construcción de nuestros yos digitales, la sinceridad cada vez tendrá o tenderá a ganar más peso dentro de la cibernética y dentro de las ciberculturas. Podemos vivir en un mundo donde nos dé igual lo que mostremos por internet sea una cosa y lo que mostremos en nuestra realidad social sea otra, y esto nos dé realmente igual porque cada vez vamos a vivir en un mundo más digitalizado con una pluralidad de yoes, o podemos intentar garantizar que aquello que se muestra por internet pues es una faceta potencializada de mi propia identidad construida, pero que no difiere para nada de mi yo social, por ejemplo. Pero saliendo de este bucle en el que he entrado, lo interesante es ver que aquello que se presentaba o se pensaba que era el yo como una identidad fija y estática, propiamente exclusivo del ser humano, y que está sujeta a posibles cambios dependiendo del contexto social en el que te encuentres, que serían las llamadas identidades líquidas, pues se está desdibujando aún más en el ciberespacio y abre el campo del cambio de la identidad o hace más complejo el proceso de subjetivación, o lo que decíamos antes, esta intersubjetividad que antes se daba de persona a persona. ¿Qué pasará si ahora se da entre sujeto digital
y avatar completamente digital. ¿Cómo será? ¿Cómo será el proceso de subjetivación cuando nos relacionemos con avatares completamente digitales? Para mí esto abre preguntas muy filosóficas sobre el ser, ¿no? O sea, quién soy, qué puedo ser, cuál es mi verdadera personalidad, o quién es esa persona con la que estoy hablando. ¿Es realmente una persona? ¿No es una persona? ¿Esa es su identidad? Y pienso que estas preguntas empiezan a cobrar mucha importancia en esta época. Otras preguntas que son muy interesantes son las que plantea el siguiente autor, que se llama Turkle Sherry. Turkle, no sé si se pronuncia así. Y el libro es la vida en la pantalla. Y este autor hace una lista de cuestiones que también pienso que son muy interesantes y que se tendrían que tener muy en cuenta cuando hablamos del yo digital, del yo social, del yo en el ciberespacio, de la construcción de la identidad en el ciberespacio. Y este autor se pregunta, ¿en la realidad virtual o en el ciberespacio, qué tipo de personajes interpretamos? ¿Qué relaciones tienen con lo que tradicionalmente hemos pensado como la persona global? ¿Los experimentamos como un yo ampliado o como separados del yo social? Lo que preguntábamos antes. ¿Es un yo diferente? ¿Es una ampliación de mi propio yo? ¿Qué es esa identidad que se está construyendo en Internet? ¿Aprenden nuestros yo reales, es decir, nuestros yo sociales, de nuestros personajes virtuales? ¿Estos personajes virtuales son fragmentos de una personalidad coherente con la vida real? O sea, lo que hacemos en el mundo digital es coherente con lo que pasa en el mundo real, en el mundo material. ¿Cómo se comunican entre ellos estos yo? O sea, ¿qué diálogos internos se pueden llegar a producir entre mi yo digital y mi yo social? La otra pregunta es ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué construimos identidades digitales en vez de mostrarnos tal cual somos? Ya hemos dicho que habrá personas que se muestren tal cual son y no construyan un yo digital. O simplemente te digan, yo estoy jugando un papel en el mundo digital, yo no soy como en mis redes sociales me muestro. La pregunta en relación a esto es si todo esto es un juego superficial, si sabemos que estamos jugando a esta construcción de identidades, o si es una expresión de una crisis de identidad como la que tradicionalmente asociamos a la adolescencia. En el proceso de adolescencia nos construimos nuestra identidad. Al entrar el ser humano, la especie humana, en relación con la tecnología, lo que en otros podcasts hemos llamado tecnosociabilidad y biosociabilidad, ¿nos enfrentamos a nuevas crisis de identidad? ¿O es un juego, como preguntábamos? O la última pregunta que se plantea este autor, ¿estamos viendo la emergencia, o sea, el surgimiento de un estilo de pensamiento sobre la mente nuevo, más múltiple? O sea, ya no tendremos una relación de yo y mente son un pack, un conjunto, sino que a lo mejor ahora tendremos múltiples identidades, múltiples yoes, y todo esto supone un nuevo estudio de la mente porque tendremos que un yo social relacionarnos o relacionarse con múltiples yoes digitales en función de la plataforma que estemos utilizando. Como vemos, se están generando muchísimas preguntas o se abren muchas preguntas cuando ponemos en juego nuevamente el yo social con el yo digital, con la cibernética y con el ciberespacio. Por último, he comentado al principio del podcast que hablaríamos un poco de la subjetividad cyborg. Si en el ciberespacio nuestro yo digital pues puede seguir manteniendo un género, puede seguir manteniendo un sexo, puede seguir manteniendo una etnia, aunque podamos jugar con ella, con todas estas características, el cyborg, con la idea de cyborg, que básicamente es la implementación de tecnología en el cuerpo, está haciendo que todos estos conceptos de etnia, de identidad, de sexo, de género, queden completamente desdibujados. La importancia de hablar de las identidades cyborg, que aunque parezca algo súper futurista, realmente ya está pasando, es lo que un autor, en este caso Luke Ferry, nos comenta, que es cuando incorporamos tecnología en el cuerpo, se produce un vértigo social que se apodera de la humanidad, porque empezamos a comprender lo que realmente está en juego al incorporar esta tecnología en el cuerpo, y es nuestra propia identidad, ya que la definición de lo que somos y lo que queremos ser, pues cada vez nos va a pertenecer más
a nosotros como individuos, cuando antiguamente pensábamos que lo que éramos o cómo éramos, pues dependía de Dios o de la naturaleza de las cosas. Y en este sentido, el planteamiento cyborg, o lo que yo denomino también como transhumanismo deconstructivista, muestra que la ciencia y la tecnología lo que está haciendo no es deshumanizar a la sociedad o al ser humano, como mucha gente postula, sino desdibujar lo que se daba por sentado que era el ser humano, lo que era la identidad y lo que era el yo. Y todo esto concuerda mucho con el pensamiento de Ortega y Gasset. Antonio Dieguez, en su libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, que para toda persona que se quiera adentrar en este mundillo, pues le recomiendo que se lea, porque es un libro muy divulgativo de todo lo que esto puede aportar, pues nos dice que si no existe una identidad humana esencial que pueda venirse abajo con los cambios, es decir, si no existe una identidad fija y estática, y toda identidad, todo yo social, incluso todo yo digital, es una construcción sujeta al cambio, esta construcción de múltiples yoes pues no supondrá ningún problema, simplemente es el hecho de entender que a nuevas formas o nuevas interacciones de el ser humano con la tecnología, pues nuevas identidades se van a construir. Lo importante es ver, o lo complejo de todo esto, pues será ver cómo el propio individuo convive con sus múltiples identidades. Esto pues puede suponer un peligro psicológico, o simplemente nos adaptaremos a todo esto y podremos convivir sin ningún problema con nuestro yo social y múltiples yoes digitales. Simplemente el individuo será fruto o construcción de sus múltiples identidades. Lo único que podemos constatar como realmente existente, pues sería la idea o una línea histórica de cambios experimentados por individuos concretos, que iría desde nuestros orígenes homínidos hasta lo que nos puede deparar el futuro, con prácticas tecnosociales y biosociales derivadas de la multiplicidad de ciencia y tecnología con la que nos vamos a ver rodeados. Lo importante o interesante también aquí es ver cómo en sociedades súper inteligentes, donde realidad virtual y realidad aumentada, cibernética y ciberespacio, pues cada vez van a convivir más, pues estas fronteras entre lo virtual y lo real, entre lo material y lo cibernético, pues van a verse completamente desdibujadas. Y quizás aquí pues pueden pasar dos cosas: o que exista un individuo súper distópico, ¿no? Que exista un individuo encerrado en su habitación comunicándose a través del mundo con diferentes identidades por el ciberespacio, o asumir que vamos a tener múltiples identidades, que todas ellas van a ser reales y que no habrá ninguna diferencia entre mi yo social y mi yo digital, sino que cada uno de estos yoes construidos pues representará un yo diferente. Y por lo tanto no existirá una identidad desde la cual se potencian el resto de identidades, sino que cada una de esas realidades o esos yos digitales y sociales pues tendrá su propia personalidad, su propia característica y su propio mundo, que difiera completamente del resto. Pero ¿cómo será la interrelación entre todas estas personas? Como vemos, cada vez que introducimos el eje de ciencia y tecnología, ciberespacio, cibercultura, sociedades superinteligentes, en cualquier ámbito de lo socialmente construido, vemos que eso socialmente construido se desdibuja por completo, que se necesitan nuevas formas de entender todo este mundo. O sea, no nos sirve de nada hablar de realidad virtual, de cyborgs, de identidades líquidas o de yos digitales, si no entendemos que esto es un cambio cultural que se está dando y que se tiene que construir una nueva forma de entender y gestionar todo esto. Pero lo voy a dejar aquí, porque es que si no me voy a hacer un podcast de 1 hora. Y nada, que si os ha gustado, pues le dais un like, lo compartís. Es una comunidad libre, ya sabéis que podéis hacer lo que queráis con todo esto. Y nada, lo dejo, como ya he dicho, aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.